La grabación. A ver, un momento, en breve vamos a comenzar. Muy bien, jóvenes, entonces ya estamos grabando. Comenzamos entonces, jóvenes, con lo que vendría a ser el desarrollo de nuestro tema, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad entonces nos tocaría ver lo que vendría a ser el tema de estática 2, que estaría enfocado específicamente a lo que vendría a ser el análisis del equilibrio de los cuerpos cuando sobre los cuerpos actúan fuerzas que no son paralelas. Así que comenzamos con lo que vendría a ser el desarrollo teórico. A ver, jóvenes, comenzamos por aquí. Recordando, jóvenes, la última sesión de clase hemos hablado de lo que debería ser el equilibrio mecánico de los cuerpos. Y recordarás la condición que se debe cumplir, qué condición se debe cumplir para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación. ¿Recuerdas ello? Bueno, lo primero que debemos de plantear aquí, que una condición necesaria y suficiente para el equilibrio de traslación de los cuerpos es que la fuerza resultante sea igual a cero. Y esta condición es lo que llamaríamos la primera condición para el equilibrio mecánico. Pero es aquí donde surge una pregunta. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando la fuerza resultante es igual a cero? ¿En qué estado se encuentra este cuerpo? ¿Estará en reposo? ¿Necesariamente debe estar en reposo? ¿Podría estar en movimiento? Y si está en movimiento, cualquier tipo de movimiento. ¿Qué es lo que implica cuando un cuerpo presenta una fuerza resultante igual a cero? Es la pregunta. Bueno, jóvenes, recordando lo que habíamos planteado en la clase anterior, habíamos indicado que si un cuerpo presenta una fuerza resultante igual a cero, ese cuerpo va a presentar el siguiente estado de movimiento. O bien, podría estar en estado de reposo, o bien podría estar en un estado de MRU. Pero ya sea reposo o MRU, en ambos casos vamos a decir que la velocidad es constante. Ojo, el reposo también es un estado de velocidad constante, solo que en ese caso la velocidad es cero, pero ahí está. Entonces tenemos aquí que si la fuerza resultante es igual a cero, entonces el cuerpo puede presentar cualquiera de estos estados de movimiento, o bien podría ser reposo, o bien podría ser MRU. Muy bien, Luz María, efectivamente, Lynn, excelente, muy bien. Efectivamente, cuando la fuerza resultante es igual a cero, puede presentar cualquiera de estos dos estados de movimiento, ya sea reposo o MRU. Recuerda que reposo o MRU en ambas situaciones involucra ser la velocidad constante. Y ojo, se sabe que cuando la velocidad es constante, ocurre lo siguiente. Cuando la velocidad es constante, ocurre algo muy, pero muy interesante. ¿Cuál es? Y es con respecto a la aceleración. La aceleración vendría a ser igual a 0 metros por segundo cuadrado. Esto es lo que al final de todo podríamos decir de que un cuerpo se encuentra con una fuerza resultante igual a cero. Esto implicaría que la aceleración vendría a ser igual a cero. Y eso sería el equilibrio de traslación. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando presenta una aceleración lineal igual a cero. Una aceleración igual a cero implicaría de que la velocidad vendría a ser una constante, y cuando decimos velocidad constante puede implicar dos situaciones, o bien reposo o bien MRU. Así que hablar de reposo o hablar de MRU vendría a ser equilibrio de traslación. Muy bien, entonces ya sabemos entonces en qué estado mecánico estaría el cuerpo cuando la fuerza resultante es igual a cero. Alguna regla que utilizamos para hacer cumplir la primera condición de equilibrio vendría a ser la siguiente. ¿Cuál es esa regla? Primero, en el caso de que las fuerzas sean paralelas, que es lo que hemos ido utilizando en la clase anterior, hemos dicho, vamos a decir que las fuerzas en el eje X y en el eje Y tienen que anularse, vendría a ser igual a cero. Así que en forma equivalente podemos plantear aquí, la suma de fuerzas a la derecha es igual a la suma de fuerzas de la izquierda, la suma de fuerzas hacia arriba es numéricamente igual a la suma de fuerzas dirigida hacia abajo. Estos criterios se recomienda utilizarlos cuando tenemos fuerzas paralelas. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué pasaría si estuviéramos en el caso de fuerzas no paralelas? ¿Qué pasaría si las fuerzas no son paralelas? Para hacer cumplir la primera condición de equilibrio, podemos plantear lo siguiente. Primero, con dichas fuerzas podríamos formar un polígono cerrado. Recuerda el tema de vectores. Si los vectores forman un polígono cerrado, la resultante vendría a ser igual a cero.
Otro criterio que podríamos seguir sería la descomposición vectorial. Por lo general, vamos a trabajar más con la formación de polígonos cerrados. Principalmente se suele trabajar con triángulos de fuerza, pero recuerda que también tenemos esta otra opción que sería la descomposición vectorial. Bueno, esto sería entonces la sugerencia que se suele, ¿no? Estos serían los criterios que se suele seguir cuando tenemos el caso de fuerzas no paralelas. Te voy a plantear algunas recomendaciones, algunos criterios que serían útiles que siempre lo tomen en cuenta para analizar el equilibrio de los cuerpos. A ver, el primer criterio, la primera sugerencia sería cuando sobre el cuerpo actúen dos fuerzas. La pregunta es, vamos a plantear aquí una experiencia, ¿sí? Vamos a plantear aquí una experiencia. Imaginemos por aquí que tuviéramos una barra en la cual sobre esta barra están actuando solo dos fuerzas. Y para esto vamos a plantear lo siguiente. Imagínate que por aquí tenemos una cuerda que lo sostiene. Ahí está. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre aquí y empiezo por graficar la fuerza de tensión. Voy a empezar por graficar la fuerza de tensión. Ahí está. Ahí tenemos entonces lo que sería la fuerza de tensión. La pregunta es, ¿qué pasaría ahora si nosotros graficamos la fuerza de gravedad? Si nosotros graficamos por aquí la fuerza de gravedad, empezaría la barra a rotar y perdería su condición de equilibrio. ¿Qué pasaría si lo graficara por acá? Entonces lo haría rotar en este sentido y perdería también su condición de equilibrio. Así que jóvenes, no puede rotar, no puedo colocar aquí la fuerza de gravedad ni aquí. ¿Dónde quedaría? A lo largo de la misma línea que contiene la tensión. Así que la barra se mantenga en equilibrio y no esté rotando, era necesario que la fuerza de gravedad lo grafiquemos en la misma línea de acción que contiene a la fuerza de tensión. Ahí está. A esto muchas veces lo llamamos colineales. Entonces, criterio para el equilibrio. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Primero, para que la barra se mantenga en equilibrio, la fuerza resultante tiene que ser cero. Así que la suma de fuerza dirigida hacia arriba tiene que ser numéricamente igual a la suma de fuerza dirigida hacia abajo. Por ejemplo, si la fuerza de gravedad es 30 newton, la tensión también debe ser 30 newton. Y eso significa que ambos deben de tener el mismo módulo. Las magnitudes de las fuerzas para ambas vendrían a ser iguales. Ambos son de la misma magnitud. Eso es importante para el equilibrio del cuerpo en el cual solamente estén actuando dos fuerzas. El siguiente vendría a ser sus direcciones. Tienen que ser opuestas. Como ustedes podrán apreciar aquí, una de ellas está dirigida hacia arriba, la otra está dirigida hacia abajo. Además, deben de ser colineales. Colineales. ¿A qué nos referimos con colineales? Nos referimos que están contenidas en una misma línea de acción. La línea de acción para ambas fuerzas vendría a ser la misma. ¿Sí? A eso nos referimos con que son colineales. Muy bien, esto sería el criterio que debemos de tomar en cuenta para aplicar el equilibrio cuando sobre el cuerpo estén actuando solo dos fuerzas. ¿Sí? El criterio para el caso donde los cuerpos estén actuando solamente dos fuerzas. Te preguntarás, profe, ¿y qué pasaría si estuvieran actuando más fuerzas? Bueno, vamos a ver un caso más que sería para tres fuerzas. En el caso de que estén actuando tres fuerzas, aquí tenemos dos situaciones. ¿Sí? Para estos jóvenes, planteamos aquí. Imaginemos, vamos a hacerlo a través de una pequeña aplicación. Eh, Se me ocurre así. Imaginemos que tuviéramos aquí una barra articulada. Muy bien. Y aquí otra barra articulada. Porque hay dos casos, ¿sí? Hay dos casos.
Muy bien. Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos dos casos de barra articulada y lo que estaría cambiando sería la ubicación de la cuerda. Empezamos por hacer el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí. Primero, graficamos la fuerza de gravedad, que como bien sabemos se grafica verticalmente hacia abajo. La fuerza de gravedad se graficaría verticalmente hacia abajo. Bueno, lo graficamos tanto para esta barra como para esta otra barra. ¿Sí? Ahí está la fuerza de gravedad en ambos casos. Por aquí tendríamos lo que vendría a ser la tensión. Ahí está. Digamos entonces lo que sería la tensión. Muy bien. Y aquí tendríamos la tensión. Ya, ahora, solamente nos falta graficar una fuerza, que sería la reacción de la articulación. Profe, ¿qué cosa es la articulación? A ver, para que tengas una mayor idea de lo que es la articulación, imagínate que aquí tenemos una barra, ¿sí? Imagínate que aquí tenemos una barra, y en esa barra, en uno de los puntos de la barra le practicamos un agujero, ¿sí? Le hacemos un agujero, y lo que vamos a colocar en ese agujero vendría a ser un tornillo, un clavo, ¿sí? Ahí está, un clavo. Luego de haberle pasado el clavo, lo que vamos a hacer es cubrirlo. Ahí está. Esto con la finalidad de que la barra solamente pueda rotar. La barra solamente puede rotar. Ya, ese clavo haría el papel de articulación para la barra. ¿Sí? Por ejemplo, una situación así sería tu brazo. Tu brazo, tu codo, hace el papel de articulación. Tu hombro hace el papel de articulación. ¿Por qué? Porque justamente tu codo permite la rotación del brazo y el hombro permite también la rotación de la otra parte de tu brazo. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de punto de articulación. Ahora, la pregunta es cómo se va a graficar esta fuerza de articulación. Para poder graficarlo, jóvenes, nos vamos a basar en este criterio. Y decimos aquí, ¿qué es lo que nos dice? A ver, el criterio dice lo siguiente. Dice, si sobre un cuerpo están actuando tres fuerzas, si en un cuerpo en equilibrio están actuando tres fuerzas y dos de ellas son paralelas, dicho de otra manera, sus líneas de acción son paralelas, ¿sí? Sus líneas de acción son paralelas. Entonces, para el equilibrio es necesario que la tercera y última fuerza también esté contenida en una línea de acción paralela a las dos primeras. Por lo tanto, tendríamos aquí que la reacción de articulación tendría que ser de esta manera. Ahí está. Este sería entonces la reacción de la articulación y en este caso llegamos a la conclusión de que las tres fuerzas son paralelas. Ahora, ¿qué pasaría si no fuese el caso de que las tres fuerzas sean paralelas? Bueno, si se sabe que sobre un cuerpo actúan tres fuerzas y dos de ellas no son paralelas, entonces encontrarás que con respecto a ellas, su línea de acción van a cortarse en un punto. Van a cortarse en un punto. Esto significaría que para el equilibrio, la tercera y última fuerza necesariamente su línea de acción tendría que pasar por ese punto. Muy bien. Entonces, esto es lo que tendría que cumplirse. Esto es lo que tendría que cumplirse para que un cuerpo sobre el cual estén actuando tres fuerzas, este cuerpo esté en equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que se sugiere en cada uno de los casos? Cuando tengas tres fuerzas que son paralelas, entonces el criterio que se quiere realizar sería el aplicar lo que ya se había comentado para el caso de fuerzas paralelas. En este caso sería la suma de fuerzas dirigidas hacia arriba vendría a ser igual a la suma de fuerzas dirigido hacia abajo. Y además, en el caso que las tres fuerzas no sean paralelas, entonces llegamos a la conclusión de que las tres fuerzas son concurrentes. ¿A qué nos referimos con que son fuerzas concurrentes? Significa que su línea de acción se van a cortar en un punto.
En este caso, jóvenes, ¿qué criterios se nos sugiere realizar o qué estrategias se sugiere realizar cuando tengamos tres fuerzas concurrentes? En este caso, lo que vamos a poder hacer sería lo siguiente: construir lo que llamaríamos el triángulo de fuerzas, es decir, el polígono cerrado. Por ejemplo, podríamos construir el polígono de la siguiente forma. Tenemos por aquí lo que sería la tensión. Voy a prolongar la tensión. Y por aquí tendríamos, ahí está. Por acá tenemos lo que vendría a ser la fuerza de gravedad. Y por aquí tendríamos lo que sería la reacción de la articulación. La reacción de articulación. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos entonces lo que sería nuestro polígono cerrado, que para el caso de tres fuerzas sería un triángulo de fuerzas consecutivos. Ahí está. Entonces, este sería el criterio que se sugiere seguir cuando sobre el cuerpo estén actuando tres fuerzas y vean que esas tres fuerzas no son paralelas. Construir el triángulo de fuerzas. Entonces, jóvenes, ahí tenemos entonces los criterios que se sugiere seguir cuando tengas un cuerpo en equilibrio. Tenemos el caso de sobre un cuerpo actuando dos fuerzas y tenemos el caso que sobre el cuerpo estén actuando tres fuerzas. Pero cuidado, cuando sean tres fuerzas, recuerda que puede ser las tres fuerzas paralelas o las tres fuerzas van a ser concurrentes. Muy bien, jóvenes. Ese sería, eso sería entonces toda la teoría. ¿Les parece si pasamos ahora sí a los problemas? Vamos a pasar entonces a los problemas. Bien, entonces decimos por aquí, problema número, momento de practicar. Problema número uno. ¿Qué es lo que nos dice el problema número uno? El problema uno dice lo siguiente. La barra homogénea de 24 newton permanece en equilibrio tal como se muestra. Si la lectura del dinamómetro es 7 newton, ¿cuál es el módulo de la reacción de la articulación sobre la barra? Bien, el problema te está pidiendo que determines cuál sería la reacción de la articulación. Esta fuerza te está pidiendo cuánto vendría a ser. A ver, déjame comentarte algo antes de pasar a resolver. El dinamómetro es un instrumento que mide. ¿Qué mide? ¿Qué cosa va a medir? Mide la tensión en la cuerda. ¿Sí? Mide la tensión. Entonces, si aquí tenemos el dinamómetro y nos dice que el dinamómetro marca o se tiene una lectura de 7 newton, entonces lo que te está diciendo de manera indirecta lo que sería la magnitud de la tensión. Ahí está. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí. Primero, a ver, muy bien. Primero, entonces graficamos la fuerza de gravedad, que como bien sabemos se grafica verticalmente hacia abajo. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? ¿Cuánto vale el peso de la barra? La barra vendría a ser de 24 newton. Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere barra homogénea? Cuando dice barra homogénea se está refiriendo a que la barra está hecha de un solo material, la densidad es la misma, y esto trae una consecuencia. Lo que se está refiriendo es que la fuerza de gravedad tenemos que graficarlo en su punto medio. El centro de gravedad, que es el punto de aplicación de la fuerza de gravedad, estaría en el punto medio. Ahí está. Muy bien. Seguimos y voy a trazar aquí lo que sería la línea de acción de la fuerza de gravedad. Ahí está. Seguimos avanzando y aquí tendríamos lo que sería la magnitud de la fuerza de tensión. Graficamos entonces lo que sería la fuerza de tensión. Ahí está el corte imaginario. Aquí tendríamos lo que sería la fuerza de tensión y como pueden apreciar aquí tenemos lo que vendría a ser su línea de acción. Ahora, como pueden apreciar acá, la tensión y la fuerza de gravedad no son paralelas, son concurrentes. Así que para el equilibrio, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la tercera y última fuerza pase por ese punto de concurrencia. Bien, aquí tendríamos entonces lo que sería la tercera fuerza y en la última que nos falta, que es la reacción de la articulación. Ahí está, la reacción de articulación. Muy bien, Juan. Entonces a partir de ello, vamos a
resolver el problema nos pide que determinemos cuánto sería la reacción de articulación, pero aquí tenemos un dato, la lectura del dinamómetro es de 7 newton, y eso que habíamos indicado que es la tensión, que es la magnitud de la tensión. Muy bien, entonces la tensión vendría a ser igual a 7 newton. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Podemos formar un triángulo de fuerza. ¿Te parece si el triángulo de fuerza lo construimos a partir de la prolongación de la reacción de articulación? A ver, vamos a construirlo aquí. Ahí tenemos la reacción de articulación. Acá tenemos lo que sería la fuerza de gravedad. Y por aquí tendríamos lo que es la tensión. Por este lado tendríamos lo que es los 90 grados. Anotamos los valores. Dice que la tensión vendría a ser de 7 newton. La fuerza de gravedad vendría a ser 24 newton. Así que la pregunta es ¿cuánto vendría a ser la reacción de articulación? Bueno, tratándose de aquí de un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Así que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y aquí ya se vuelve un problema geométrico, ¿no? Bueno, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y tendríamos aquí que la reacción de la articulación vendría a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? La suma de los cuadrados de los catetos. 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Jóvenes, ¿cuánto nos sale la reacción de articulación? Operamos ello y nos sale 25 newton. Así que la magnitud de la reacción de articulación vendría a ser igual a 25 newton. Ahí tenemos entonces lo que vendría a ser la solución al problema. Muy bien. Excelente trabajo, Brian. Muy bien, Lee. Efectivamente, esa sería entonces la solución al problema. A ver, jóvenes, coméntenme, ¿se logró entender ello? Coméntenme, por favor, coméntenme, ¿se logró entender? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, seguimos y vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el siguiente problema, ¿sí? A ver, problema número 2. ¿Qué es lo que nos dice el problema número 2? Dice lo siguiente. En la figura, la esfera está en equilibrio. La tensión en la cuerda JK mide 13 newton y la reacción normal de la pared mide 5 newton. No hay rozamiento. Hallar el peso de la esfera. El problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser el peso de la esfera. ¿Sí? Entonces, comenzamos por aquí. A ver, empezamos siempre haciendo el diagrama de cuerpo libre y para ello empezamos por graficar el peso o también conocido con nombre de fuerza de gravedad. ¿Cuánto vendría a ser la fuerza de gravedad o peso? Dice, piden el peso, ¿verdad? Eso sería lo que nos piden. Bueno, ahí lo notamos, esa sería nuestra incógnita. Aparte de ello tenemos la fuerza de la pared, que como pueden apreciar sería la fuerza normal. Muy bien, aquí tendríamos lo que vendría a ser la fuerza normal. Y por último tendríamos aquí lo que vendría a ser la tensión. Ahí está, la tensión. Ahí está la tensión. Por tanto el problema dice que la tensión en la cuerda JK mide 13 newton. Así que aquí tendríamos la tensión 13 newton y la fuerza normal, que sería la fuerza de la pared, vendría a ser 5 newton. Ahí lo tenemos, vendría a ser 5 newton. Bien, entonces con ello vamos a pasar entonces a resolver aquí el problema. Bueno, creo que estamos en el caso de tres fuerzas, en donde estas tres fuerzas no son paralelas.
Así que esas tres fuerzas son concurrentes. Así que con estas tres fuerzas concurrentes podemos formar un triángulo de fuerzas. Bien, vamos a formar entonces lo que sería el triángulo de fuerza. ¿Te parece si el triángulo de fuerza lo construimos por aquí? A ver, mira cómo lo voy a construir. Lo voy a construir aquí. Ahí está. Ahí tenemos entonces lo que sería la fuerza normal. Ahí está, 5 newton. Por aquí tendríamos la fuerza de gravedad. Aquí tendríamos la fuerza de gravedad. Ahí está, verticalmente hacia abajo. La fuerza de gravedad es justamente lo que nos pide el problema. Y por último sería la tensión. Recuerda que tenemos que formar el polígono cerrado. Así que ahí tenemos lo que sería la tensión, que por datos del problema vendría a ser igual a 13 newton. Muy bien, ahí está, 13 newton. L es vertical, L es horizontal, entonces forman los 90 grados. Muy bien, jóvenes, entonces con ello viene la pregunta, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos formar lo que vendría a ser, o podemos hacer lo que sería el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar entonces lo que sería el teorema de Pitágoras. Ahí está el teorema de Pitágoras. Entonces dice aquí lo siguiente. La hipotenusa vendría a ser 13, vendría a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? La suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos sería la fuerza de gravedad y el otro vendría a ser la fuerza normal, vendría a ser 5. Y aquí determinamos que la fuerza de gravedad vendría a ser igual a 12 newton. Esta sería entonces la fuerza de gravedad o también llamado peso. La clave vendría a ser la D. Muy bien, ahí tenemos, excelente joven, muy bien. Ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. Muy bien, excelente. Veo que lo han comprendido de manera muy bien. A ver, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, problema número 3. Dice, el sistema mecánico mostrado se encuentra en equilibrio, sabiendo que W es el peso de este bloque, vendría a ser 60 newton, y el peso del bloque P vendría a ser 40 newton. Hallar la tensión en la cuerda 1. No hay rozamiento. Bien, entonces comencemos con la solución del problema. Bien, entonces jóvenes, para esto vamos a plantear lo siguiente. Voy a comenzar analizando al bloque P, y como pueden apreciar en el gráfico, el bloque P es de 40 newton. Así que este bloque tendría un peso de 40 newton. A ver, criterio de equilibrio para un cuerpo en el cual solamente están actuando dos fuerzas. Tenemos por aquí 40 newton y por este otro cuerda que lo sostiene también debería ser 40 newton. ¿Estamos de acuerdo ellos, jóvenes? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a partir de ello, recuerda que mientras sea la misma cuerda, estaría soportando la misma magnitud de la tensión. Así que toda esta cuerda soporta la misma magnitud de la tensión y ese sería de 40 newton. Muy bien, esto sería de 40 newton. Bien, entonces a partir de ello, ahora sí, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque y tendríamos acá, primero, la fuerza de gravedad o también conocido con nombre de peso. Bien, ¿cuánto vendría a ser ese peso? Aquí lo tenemos, 60 newton. Ahí está. Aparte de ello tenemos aquí la tensión. Vamos a graficar la tensión. Por aquí tenemos el corte imaginario. Y por este lado tendríamos la tensión. Vamos a llamarle la tensión en la cuerda 2. Esta tensión 2 sería de 40 newton. Y aquí tendríamos la tensión en la cuerda 1. Y por aquí tendríamos lo que es la fuerza normal, perpendicular a la superficie.
Ahí tenemos entonces lo que sería la fuerza normal. Muy bien, jóvenes, entonces con ello, ahora sí, con ello ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar el triángulo de fuerza. Pero una pregunta, ¿pero cómo puede formar un triángulo si aquí no hay tres fuerzas? Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Bueno, aparentemente resulta imposible graficar el triángulo. Pero ¿sabes? Sí se puede hacer. Profe, no entiendo cómo. A ver, sígueme. Mira lo que vamos a hacer por acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta dirección y lo voy a prolongar por acá. De modo que por aquí tendríamos, de estos dos vectores, puedo sacar una resultante. ¿Sí? Podemos sacar una resultante. Así que vamos a sacar la resultante y tendría que ser hacia arriba. Así que aquí tendríamos T1 menos T2. A continuación tendríamos la fuerza de gravedad. Ahí está. Y por último sería la fuerza normal. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, esta sería la fuerza normal. Y aquí tendríamos el respectivo peso. ¿Cuánto vendría a ser el peso? 60 newton. Así que aquí lo anotamos. 60 newton. Por aquí tenemos 30 grados. Así que para completar los 90, aquí sería 60 grados. Por aquí tendríamos lo que serían los 90 grados. Y aquí sería 30 grados. Bueno, jóvenes, me parece que es un triángulo conocido. Tenemos por aquí entonces, si la hipotenusa vale 60, entonces ¿cuánto vendría a ser lo que se le opone a 30? La mitad. Entonces decimos aquí que sería 30 newton. Y a 60, lo que se le opone a 30, pero multiplicado con la raíz de 3. Así que por este lado sería 30, pero por la raíz de 3 newton. Muy bien. Ahora, pero el problema nos pide la tensión en la cuerda 1, así que vamos a hallar ello. Así que para esto nos vamos a apoyar aquí, de este resultado. Hemos dicho de que T1 menos T2 vendría a ser igual a 30 newton. Pero sucede que T2 se conoce. T2 vendría a ser igual a 40 newton. Así que esto sería T1 menos 40 newton. Y esto va a ser igual a 30 newton. Mandamos a sumar y tendríamos 70 newton. Y esa sería la solución al problema. Ahí está. Entonces, jóvenes, como pueden apreciar aquí, muchas veces lo que se puede hacer aquí es reducir el número de vectores. Podemos tener más, pero la estrategia podría ser también que podamos reducir y al final quedarnos con 3 y con ello formar el triángulo de fuerza. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien, Brian. Muy bien, Lynn. Efectivamente, esa sería la solución al problema. ¿Cómo estuvo ello, jóvenes? A ver, coménteme. ¿Cómo estuvo ello? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Coménteme. Ujú. Muy bien. Seguimos. Muy bien, dice que todo está claro. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora a lo que dice el siguiente problema, el problema número 4. ¿Qué es lo que nos dice el problema 4? A ver, vamos a ver entonces el problema 4. Dice por aquí. ¿Mm? El problema 4 dice, la figura muestra un bloque de peso 80 newton en equilibrio. Determine la deformación del resorte E de constante elástica K igual a 100 newton por metro. No hay rozamiento. Bueno, jóvenes, entonces el problema nos pide que determinemos cuánto sería la deformación de resorte. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos calcular lo que es la deformación de resorte? Bueno, jóvenes, para ello vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Vamos a utilizar lo que sería la ley de Hooke.
Ley de Hooke, en el cual nos dice lo siguiente, que la fuerza elástica vendría a ser igual a la constante rigidez multiplicado por la deformación del resorte. En este caso, el resorte esperamos que esté comprimido, ¿verdad? Está comprimido. La constante rigidez se conoce, vendría a ser igual a 100 newton por metro, así que ahí lo tendríamos. Eso sería 100 newton por metro. Por lo tanto, ahí podríamos hallar lo que sería la deformación. Bien, esto lo voy a dejar hasta ahí por el momento y ahora sí vamos a empezar a analizar el bloque. Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Así que por este lado tendríamos primero la fuerza de gravedad. Ahí está. Según dato del problema, el peso vendría a ser de 80 newton. Aquí lo voy a anotar, peso igual, fuerza de gravedad o peso, 80 newton. Luego tendríamos lo que es la fuerza normal. Y aquí tendríamos lo que es la fuerza elástica. Muy bien. Ahí está la fuerza normal. Y aquí tendríamos lo que es la fuerza elástica. No nos olvidemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, aquí lo tendríamos. Y la pregunta es, profe, ¿qué puedo hacer con ello? Estamos hablando de un bloque en equilibrio, ¿verdad? Un bloque en equilibrio y en el cual están actuando tres fuerzas. Tres fuerzas que no son paralelas. Así que estas tres fuerzas son concurrentes. ¿Y qué podemos hacer con estas tres fuerzas concurrentes? A ver, jóvenes, ¿qué sugerencias me dan? ¿Qué es lo que puedo hacer con esas tres fuerzas concurrentes? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo que podemos hacer con esas tres fuerzas concurrentes? ¿Mm? ¿Qué sugerencia me dan? Vamos, comenten, comenten, comenten. ¿Mm? ¿Qué puedo hacer con esas tres fuerzas? ¿No hago nada? Claro, formar un triángulo, el triángulo de fuerza, ¿verdad? Muy bien, excelente, jóvenes. Formar el triángulo. Muy bien, entonces vamos a formar el triángulo. El triángulo podríamos formarlo o bien prolongando lo que sería la línea de acción de la fuerza elástica, o tal vez la fuerza normal, o tal vez la fuerza de gravedad, en cualquiera, cualquiera. A ver, ¿te parece si continuamos con la idea de prolongar lo que sería esta fuerza que es paralela al plano? Hasta aquí lo voy a prolongar. Por este lado tendríamos lo que es la fuerza elástica. Por este lado tendríamos lo que es la fuerza de gravedad. Que vale 80 newton. Y por aquí tendríamos entonces lo que sería la fuerza normal. Muy bien. Ahora, si aquí tenemos 30, aquí sería 60. Muy bien, entonces, bueno, quedaría solamente completar el triángulo. A ver, en este triángulo rectángulo tenemos que eh, es el triángulo 30-60, la hipotenusa vale 80, a 30 grados se lo pone siempre, a 30 grados se lo pone siempre la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 80, a 30 grados se lo pone la mitad de la hipotenusa. Así que por este lado sería 40 newton. Y el otro cateto sería lo que se lo pone a 30, pero multiplicado con la raíz de 3. Así que aquí sería 40 multiplicado con la raíz de 3 newton. Pero nos interesa más conocer la fuerza elástica, porque justamente lo podemos reemplazar aquí. Así que vamos a reemplazarlo. Entonces decimos por acá, si a esto le llamamos la ecuación asterisco, entonces decimos de aquí, de asterisco, decimos la fuerza elástica ya se conoce. ¿Cuánto vale la fuerza elástica? 40 newton.
Y esto vendría a ser igual acá por x, que sería 100 por x. Así que, ¿cuánto sería la deformación de resorte? Sería 0,4 metros. ¿Sí? Sería 0,4 metros. Profe, pero ¿cómo sabe que es en metro y no centímetro? Como podrás notar aquí, la constante de rigidez aparece en newton por metro. Como dice newton por metro, entonces la deformación es en metro. Pero como tenemos las alternativas en centímetro, 0,4 metros equivale a ¿cuántos centímetros? 40 centímetros. Así que, ¿cuál vendría a ser la clave? La clave vendría a ser la D. Y esa sería entonces la solución al problema. Ahí está, jóvenes. Esa sería entonces la solución al problema. ¿Cómo estuvo ello? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pasemos entonces al siguiente problema. Vamos a pasar entonces al siguiente problema, problema número 5. Vendría a ser el problema 5. ¿Qué es lo que dice el problema 5? Dice lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Planteamos acá. Dice, la figura muestra un bloque de peso W igual a 20 newton en equilibrio. Calcule la tensión de la cuerda BC. A ver, jóvenes, el problema nos pide que determinemos cuánto vale la tensión de la cuerda BC si se sabe que el peso del bloque W vendría a ser igual a 20 newton. Este problema lo coloqué con una intención. Ahora se dan cuenta por qué. A ver, el peso que lo voy a representar por W, también podría ser por P, que también podría ser FG, perdón, que habíamos utilizado, la fuerza de gravedad. Entonces, aquí vendría a ser 20 newton. ¿Sabe cómo vamos a analizar este problema? Vamos a analizarlo de la siguiente forma. Mira, 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 mira. Atento, atento, atento. Imagínate que todo esto, ahí está. Imagínate que todo esto se comporta, todo esto lo que estamos seleccionando, se comporta como si fuese un solo cuerpo, ¿sí? Imagínate que se comporta como si fuese un solo cuerpo. Así que, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de todo este cuerpo, tendríamos por aquí la tensión, por aquí tenemos la otra tensión, y por aquí tendríamos la otra tensión. Bueno, podemos aplicar el criterio de fuerza hacia arriba es igual a fuerza hacia abajo. Esta tensión es justamente lo que nos están pidiendo. Así que aplicamos el criterio de fuerza hacia arriba es igual a fuerza hacia abajo. Así que aplicamos aquí fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Que por dato dirigido hacia arriba sería la tensión en BC, que es justamente lo que nos pide el problema. Y la fuerza dirigida hacia abajo, que sería el peso. Así que eso vale 20 newton. Y soluciona el problema. Vendría a ser igual a 20 newton. A ver, jóvenes, vamos a corregir eso. Nosotros tenemos la tecnología. Ahí está, 20 newton. Entonces, la tensión en la cuerda vendría a ser igual a 20 newton. Ahí está. Profe, ¿no hay triángulo? Bueno, si desea, puede construir un triángulo por aquí, ¿no? Utilizando la cuerda BC. Pero analizando convenientemente todo el tramo que hemos seleccionado, directamente podemos hallar la tensión en BC. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. ¿Cómo estuvo con ello? A ver, coménteme, coménteme. ¿Están bien?
Ya, ok. A ver, Joseph, me hace la pregunta, profe. En el ejercicio 4, ¿cómo sabe dónde ubicar el ángulo de 30 grados? Ok, muy bien. A ver, voy a colocarlo para que te puedas guiar. A ver, ahí está. ¿Sabe por qué? Por este motivo. Mira por aquí, mira, 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 mira. Mira, te vas a dar cuenta que facilito es. Y acá tenemos 30, acá debería ser 60. A ver, Joseph, coméntame. Ok, muy bien. ¿Sí? Ok, muy excelente. Excelente, ya se entendió. Ujú, ya, muy bien. No me quiere responder el lápiz. Muy elevado está el nivel. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, seguimos avanzando y vamos a ahora resolver el siguiente problema, el problema número 6. ¿Qué es lo que nos dice el problema número 6? El problema 6 dice lo siguiente. El sistema mecánico mostrado se encuentra en equilibrio. Si el bloque W pesa 20 newton, determine la tensión en la cuerda BC. Bueno, vamos a ver entonces lo que sería la solución a este problema, ¿sí? A ver, ¿te parece? ¿Te parece si planteamos aquí lo siguiente? Vamos a empezar por hacer el diagrama de cuerpo libre sobre este bloque, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ahí está. Imagínate que todo esto se comporta como si fuese un solo cuerpo. El bloque W con la cuerda que lo mantiene suspendido. Entonces, si hacemos aquí el diagrama de cuerpo libre, tendríamos aquí el peso, que vendría a ser igual a ¿cuánto? El peso W, que vendría a ser igual a 20 newton, también llamado fuerza de gravedad. Aquí también tendríamos lo que es la tensión. Esta tensión le voy a llamar tensión T sub 1. Y aquí tendríamos la tensión T sub 2. Bueno, con esto ya hemos terminado con el diagrama de cuerpo libre sobre el sistema que hemos seleccionado. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a construir aquí un triángulo. El triángulo, ¿te parece si lo construimos de esta manera? A ver, voy a tomar aquí esta línea y tomarlo como referencia. Y tendríamos aquí la tensión T2. Ahí está la tensión T2. Voy a colocar la tensión T1. Y por este lado sería la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que vendría a ser igual a 20 newton. Por aquí tendríamos la tensión en la cuerda 2 y aquí tendríamos la tensión en la cuerda 1. Por este lado tendríamos los 90 grados y por aquí este ángulo es 30, así que por aquí sería 60 y ese ángulo 60 aquí lo tenemos. Bueno, jóvenes, entonces a partir de ello habría que completar el triángulo, ¿verdad? Habría que completar los otros lados del triángulo. Así que díganme ustedes, jóvenes, cuánto vendría a ser T1, cuánto vale T1 y cuánto vale T2. T1 vendría a ser 40, el doble, ¿verdad? El doble es lo que se lo pone 30. Entonces T1 vale 40 y T2 sería lo que se lo pone 30 pero multiplicado con la raíz de 3. Así que T1 vendría a ser igual a 40 newton, que es el doble de lo que se lo pone 30, y T2 vendría a ser 20 por la raíz de 3 newton. Bueno, entonces con ello ya tenemos entonces las fuerzas por estos tres lados, así que, pues a tres lados, así que vamos ahora a analizar
la cuerda BC, y para esto vamos a seleccionar lo siguiente, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a seleccionar entonces el bloque P, de peso P, y la cuerda que lo sostiene. Así que hacemos el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí, primero, el peso. No sabemos cuánto es el peso le voy a llamar P. Tenemos aquí la tensión, que es justamente lo que nos pide el problema. Esta tensión le voy a llamar T sub X, y por este otro lado le voy a llamar la tensión, pero mira, aquí sería la tensión de la cuerda 2, T sub 2. Recuerda, mientras sea la misma cuerda, estamos hablando de la misma magnitud de la tensión. Repito, mientras sea la misma cuerda, estamos hablando de la misma magnitud de la tensión. Así que ahí lo tendríamos. ¿Qué podemos hacer con las tres fuerzas? Podemos formar un triángulo, el triángulo de fuerzas. Ahí está. Entonces aquí tendríamos la tensión. Ahí está la tensión T2. Tenemos aquí la tensión T sub X, que es justamente lo que nos pide el problema. ¿Cuánto vale la tensión T sub X? Y por último el peso. Ahí está el peso hacia abajo. A ver, me parece que aquí tenemos 30, así que un poco de geometría elemental. Aquí tenemos 30, aquí también sería 30. Y ese ángulo de 30 aquí lo pasaríamos. Por aquí tenemos 90 grados. Aquí tendría 60 grados. ¿Sí? Entonces por aquí tendríamos lo que es el peso P. Pero jóvenes, me parece que aquí ya se encontró cuánto vendría a ser la tensión T2. La tensión T2 ya se conoce. ¿Cuánto vendría a ser la tensión T2? Aquí lo calculamos. Vendría a ser igual a 20 raíz de 3. Entonces, la tensión T2 sería 20 por la raíz de 3. Bueno, ahora sí. Entonces, en este triángulo tendríamos, si a 60 grados se lo pone 20 raíz de 3, recuerda que a 30 se lo pone sin el raíz de 3. Así que, si a 60 se lo pone 20 raíz de 3, entonces a 30 se lo pone sin el raíz de 3. Sería 20 newton. Y recuerda que la hipotenusa siempre es el doble de lo que se lo pone a 30. La hipotenusa siempre es el doble de lo que se lo pone a 30. Si a 30 grados se lo pone 20, entonces T sub X sería el doble. Por lo tanto, la tensión de la cuerda BC, que es T sub X, vendría a ser igual a 40 newton. Y esa sería la solución al problema. La clave sería la C. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien. Ahí tenemos entonces, jóvenes, lo que sería la solución al problema número 6. Muy bien. Seguimos avanzando y ahora vamos a pasar al siguiente problema. Recuerden, jóvenes, recuerden siempre, jóvenes, el triángulo de 30-60, ¿sí? El triángulo de 30-60 es muy conocido, ¿sí? A ver, recordar, recordar. Entonces, aquí tenemos lo que sería el triángulo de 30, 60. Por acá tendríamos lo que es a 30 grados se lo pone como un B, a 60 grados se lo pone como un B raíz de 3, y la hipotenusa siempre es el doble de lo que se lo pone a 30. Ahí está. ¿Sí? Hay que recordar ese triángulo. Un triangulito nomás. Bien, entonces ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema número 6. Pasamos entonces al siguiente problema. Ahí está, problema número 7. A ver, ¿qué es lo que dice el problema número 7? El problema número 7 dice lo siguiente. La figura muestra una esfera de peso W igual a 50 newton en equilibrio. Sabiendo que la tensión de la cuerda oblicua es 2, en la cuerda oblicua 2 es 150 newton, determina el peso del bloque. Para resolver este problema, jóvenes, vamos a basarnos en una idea similar a los problemas que hemos ido resolviendo. Imagínate que todo esto se comporta como si fuese un solo cuerpo, ¿sí? Imagínate que todo esto se comporta como si fuese un solo cuerpo.
Así que por este lado tendríamos, a ver, tendríamos aquí el peso P, que todavía no sabemos cuánto vale, le voy a colocar simplemente P. Tenemos el peso de la esfera, que le estamos llamando W, y ese W vendría a ser 50 newton. ¿Sí? Ahí está. Tenemos aquí ese peso W que sería 50 newton. Ahí está. Luego tendríamos la tensión en la cuerda 2, que sería 150 newton. A ver, aquí tenemos entonces la tensión en la cuerda 2, que sería 150 newton. ¿Sí? Y tenemos también lo que sería la tensión en la cuerda 1. Ahí está. Aquí tendríamos entonces la tensión en la cuerda 1. Bueno, jóvenes, entonces, profe, ¿qué puedo hacer aquí? Acá hay 4 fuerzas. Es verdad, pero dígame, con estas 4 fuerzas, ¿crees que podríamos construir un triángulo? A ver, dígame, dígame, jóvenes, con esas 4 fuerzas, ¿crees que podríamos construir un triángulo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede formar un triángulo de fuerzas con esas 4 fuerzas? ¿Mm? Profe, ¿triángulo de 4 lados? Mm, yo no he dicho que es un triángulo de 4 lados. Lo que yo he preguntado es si con esas 4 fuerzas se puede construir un triángulo. A ver, jóvenes, ¿ustedes qué me dicen? ¿Mm? ¿Una idea? ¿Sí? ¿Sí se puede? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿sí? A ver, jóvenes, para ello, observen aquí. Tenemos este W y tenemos este P. Así que podríamos tomarlo como una sola fuerza. A ver, entonces lo tendríamos así. Ahí está. Aquí tendríamos entonces W más P. Por este lado tendríamos la tensión T1. A ver, la tensión T1 lo voy a colocar por acá. Aquí tendríamos la tensión T1. Aquí tenemos W más P. Y aquí tenemos la tensión de la cuerda 2. Ahí está T2. Vamos a ver si podemos. Ahí está. Entonces aquí tendríamos la tensión en la cuerda 2. Bueno, tenemos aquí el ángulo 37 grados, que por paralelas aquí vendría a ser 37 grados. Tenemos horizontal, tenemos la vertical. Sabemos que la horizontal con la vertical forma un ángulo de 90 grados. Aquí 37, aquí 90, por este lado sería 50 y 53. Ahora, el problema nos dice que por este lado la tensión de la cuerda 2 sería 150 newton. Ahí está, 150 newton. Y además se sabe que W debería ser 50 newton. Muy bien, entonces, para poder encontrar el peso del bloque, que sería el P, podemos tomar lo que sería el seno 37. Vamos a tomar el seno 37. Así que decimos aquí seno 37. ¿Cómo se obtiene la razón seno? Sería cateto opuesto, que es W más P, sobre cateto, perdón, sobre la hipotenusa, que sería la tensión 2. Vamos a repasarlo. Seno 37 sería 3 quintos. 3 quintos. Tendríamos aquí W, que vale 50, más P, y la tensión T2, que vale 150. Este 150 lo mandas a multiplicar y sería 3 por 150 entre 5, vendría a ser igual a 50 más P. Bueno, simplificamos por aquí y sería 5, quinta, quinta, sería 30, 30 por 3 sería 90. Así que por este lado tendríamos 90 y esto va a ser 50 más P. Bueno, jóvenes, creo que aquí ustedes se pueden lucir. El peso del bloque sería entonces 40 newton. Así que la clave vendría a ser la B.
Ese sería entonces la solución al problema. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Ajá, muy bien con eso. Me dijeron que sí, sí podría formarse el triángulo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos por buen camino, excelente, jóvenes. Muy bien, los felicito. Están trabajando muy bien. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 8. ¿Qué es lo que dice el problema 8? Dice aquí, el bloque homogéneo de peso igual a 120 newton se encuentra en equilibrio por la acción de la fuerza F igual a 50 newton. Determinar la suma de las tensiones en ambas cuerdas. A ver, ¿te parece si hacemos el diagrama de cuerpo libre? A ver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre e indicamos por aquí. Ahí está. El peso W vendría a ser igual a 120 newton. La fuerza F vendría a ser igual a 50 newton. Y aquí tendríamos la tensión en la cuerda 1. Ahí está. Aquí tenemos entonces la tensión T1 y aquí tenemos la tensión T2. A ver, ¿qué es lo que podemos plantear aquí? Bueno, profe, hay cuatro fuerzas. ¿Con cuatro fuerzas podemos formar un triángulo? Claro, ya lo hemos hecho. Y creo que aquí también lo podríamos hacer. A ver, ¿sabe cómo? T1 con T2 tienen la misma dirección. Por lo tanto, podríamos colocarlo de esta manera. A ver, ¿te parece si los colocamos así? Ahí está T1, T2. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos T1 y aquí tendríamos T2. A continuación, voy a graficar el peso. El peso que lo estamos representando por W vendría a ser 120 newton. El peso W sería 120 newton y la fuerza F vendría a ser igual a 50 newton. Por este lado tenemos los 90 grados, ya que esta fuerza es horizontal y el peso es vertical. Así que aquí tendríamos lo que es la hipotenusa. Bueno, aplicamos el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar entonces el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué sería? La hipotenusa, que sería T1 más T2, vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que sería 50 al cuadrado más 120 al cuadrado. Bueno, jóvenes, ya ustedes saben elevar al cuadrado, saben sumar, saben sacar raíz cuadrada. Así que, ¿cuánto quedaría aquí? Incluso estos números son conocidos. 5, 12, 13, ¿verdad? Sale 130 newton. La clave vendría a ser la A. Esa sería entonces la suma de las magnitudes de las tensiones. Muy bien. Ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Los felicito. Están trabajando excelente, de manera excelente. Muy bien. Los felicito. Bien, seguimos avanzando, jóvenes, y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 9. A ver, este problema 9 lo quiero dejar para el último, ya que es un problema un poquito laborioso. No es tan complicado, pero sí es un poquito laborioso. Así que vamos a plantear entonces el siguiente problema, problema 10. Ya, muy bien. Entonces planteamos aquí. Decimos por este lado. Dice que la barra que se muestra es rígida y de masa despreciable, es decir, no vamos a graficar el peso de la barra, ¿sí? No vamos a graficar el peso de la barra. ¿Qué valor tiene la tensión en la cuerda horizontal? Bueno, jóvenes, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces tendríamos aquí. Primera fuerza que graficamos sería la fuerza de gravedad, sería verticalmente hacia abajo. Muy bien, la masa
multiplicado con la aceleración de la gravedad nos va a dar lo que sería la fuerza de gravedad. Perdón, 2 por 10 sería 20. Muy bien, aquí, entonces tendríamos que la tensión de la cuerda, aquí la tensión de la cuerda vendría a ser también 20 newton. Y como se trata de la misma cuerda, entonces también vendría a ser 20 newton, ¿no? A ver, el problema es que no nos dice si es la misma cuerda o no. ¿Te parece si planteamos lo siguiente? Imaginemos que no se trata de la misma cuerda. Así que hasta aquí nomás podríamos decir que es la tensión T1. Muy bien, y vale 20 newton. Aquí vamos a colocar entonces la otra tensión y vamos a plantear aquí que sería la tensión T2, perdón, T1. Podríamos graficar aquí la fuerza de gravedad, pero aquí justamente te dice que es de masa despreciable, así que su peso sería despreciable. Jóvenes, solamente me falta graficar una fuerza, y sería la de la articulación. Vemos que las fuerzas no son paralelas, así que tienen que ser concurrentes, y estas fuerzas concurren por aquí. ¿Dónde está su concurrencia? La concurrencia lo vemos por acá. Así que por aquí tendríamos, ahí está. Por aquí tendríamos entonces lo que sería la fuerza de la reacción de la articulación. La reacción de articulación. Bueno, si él es horizontal y él es vertical, entonces estarían formando 90 grados. Y si forman 90 grados, entonces 2 alfa es igual a 90. ¿Cuánto vale alfa, jóvenes? A ver, ¿mm? ¿Pueden decirme cuánto vale alfa? Ya que él es horizontal y él es vertical, forman 90 grados. 2 alfa tiene que formar 90 grados. ¿Cuánto vale alfa? ¿Mm? ¿Me pueden ayudar, jóvenes? A ver, ayúdenme, por favor. Claro, muy bien, excelente. Muy bien, Joseph, efectivamente. Muy bien, Luz María, excelente, muy bien. Muchas gracias, jóvenes, efectivamente. Muy bien, Senach, efectivamente, vendría a ser 45 grados. Muy bien, jóvenes, efectivamente, entonces, como ustedes muy bien lo dijeron, aquí tendríamos 45 grados. Voy a graficarlo entonces, voy a anotarlo. Vamos a anotarlo por aquí entonces, sería 45, 45 grados, 45 grados. Bueno, entonces, como observarán aquí, tenemos aquí tres fuerzas, así que con esas tres fuerzas vamos a construir nuestro triángulo de fuerzas. Así que tenemos por aquí, voy a prolongar esta línea de acción, que sería la articulación. Tenemos aquí la tensión T1, que lo voy a colocar por acá. Y por aquí sería la fuerza de gravedad. Ahí está. Entonces la fuerza de gravedad vale 20 newton. Aquí tenemos la tensión T1, que es justamente la tensión que nos están pidiendo. Y por aquí tendríamos lo que es la reacción de la articulación. Pero como tenemos 45 grados, entonces ese ángulo de 45 pasaría aquí. 45, 45. Bueno, jóvenes, creo que el triángulo de 45 grados es el más fácil de todos, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces de que los catetos tienen que ser iguales, y si los catetos son iguales, la fuerza de gravedad y la tensión T1 vendría a ser de la misma magnitud. Y la reacción de articulación, lo mismo que los catetos, pero multiplicado con la raíz de 2. Así que esto nos permite deducir que la tensión en la cuerda 1 vendría a ser 20 newton y la reacción de la articulación vendría a ser igual a la del cateto, pero multiplicado con la raíz de 2. El problema te pide la tensión, por lo tanto, la clave vendría a ser la D. Esa sería entonces la solución al problema. A ver, jóvenes, coméntenme cómo estuvo hasta ahí. ¿Se logró entender ello? ¿Está claro hasta ahí?
Muy bien, jóvenes, muy bien, excelente. ¿Ve? Entonces, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el siguiente y último problema. Habíamos dicho que el problema 9 lo íbamos a dejar para el último. A ver, dice por aquí, el sistema mecánico, el sistema mecánico mostrado se encuentra en equilibrio, sabiendo que W es de 20 newton y P vendría a ser 40 newton, hallar el peso del bloque R. El peso del bloque R. A ver, ¿cuál es R? Ah, pues se han equivocado, ¿no? A ver, vamos a suponer que él sea R, ¿sí? Sí, vamos a suponer que él es R. Ya, muy bien. A ver, jóvenes, creo que podríamos ser un poquito más rápido para poder resolverlo. Si te dice que él es de 20 newton, si W es de 20 newton, entonces ese peso tiene que ser sostenido por esta cuerda. Así que aquí la tensión vendría a ser de 20 newton. ¿Sí? Ay, mire, estamos siendo violentos. Tenemos aquí que el peso del bloque P es de 40 newton, lo cual implicaría que en esta cuerda vendría a ser 40 newton. Ahí está, 40 newton. Bueno, además habíamos comentado que mientras sea la misma cuerda, estamos hablando de la misma magnitud de la tensión. Así que todo esto correspondería a ser 20 newton. Todo esto, 20 newton. Ahora por aquí, 40 newton, 40 newton, 40 newton, 40 newton. Aquí también sería 40 newton. Y así a lo largo de toda la misma cuerda. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque R. Tendríamos aquí su peso. Bien, ahí tenemos el peso del bloque R. Vamos a llamarle fuerza de gravedad. Esto es lo que nos pide el problema. Por aquí tendríamos lo que es la fuerza normal. Y por este lado tendríamos lo que es las tensiones. Vamos a graficar entonces la tensión en esta cuerda. Y aquí tendríamos la tensión en esta otra cuerda. La tensión vendría a ser igual a 20 newton. Vamos a llamarle T1. Y aquí tendríamos la tensión T2 igual a 40 newton. Muy bien, entonces con ello ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. A ver, jóvenes, la pregunta es, profe, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, el triángulo. Profe, triángulo, pero acá hay cuatro fuerzas. ¿Cómo se puede formar un triángulo con cuatro fuerzas? A ver, me parece que ya estamos en la posibilidad de poder reducir dos de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, 40 y 20 se puede reducir. Así que tenemos 40 hacia arriba, 20 hacia abajo, va a sobresalir el de arriba. Así que voy a tomar aquí esta prolongación y vamos a colocar aquí lo que sería esa diferencia. 40 menos 20. 40 menos 20 sería 20. Luego tendríamos lo que es la fuerza de gravedad. Y por último tendríamos lo que es la fuerza normal. Aquí está entonces la fuerza normal. Y por aquí tendríamos la fuerza de gravedad del bloque R. Si acá tenemos 30, recordarás que por aquí tendríamos 60, ¿verdad? 60. Aquí tenemos los 90 grados. Y por aquí tendríamos los 30 grados. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Joseph, ¿está bien? A ver, Joseph, ¿es correcto esos ángulos? Todo claro, me dice. Correcto, perfecto, me dice. Muy bien. Entonces aquí sería 60 y aquí sería 30. Muy bien. Entonces vamos a apoyarnos ahora sí de ese triángulo. Así que para ello decimos
A 30 grados se lo pone 20 newton. A 30 grados se lo pone 20. Lo que se lo pone a 30, la hipotenusa vendría a ser el doble. Así que aquí tendríamos el doble de 20 sería 40 newton. Y lo que se lo pone a 60 sería lo que se lo pone a 30, pero multiplicado con la raíz de 3. Así que 20 multiplicado con la raíz de 3. Como el problema pide la fuerza de gravedad, entonces la fuerza de gravedad del bloque R vendría a ser 40 newton. La clave vendría a ser la C. Muy bien. Ahí tenemos, jóvenes, entonces lo que sería la solución al problema. Muy bien. Muy jóvenes, entonces con ello, ahora sí hemos terminado lo que vendría a ser la resolución de la parte práctica. Muy bien. Ese sería entonces, ahí tenemos entonces la parte final de la parte práctica.